En vez de ceder al desaliento por lo que no pasó en 1914, los estudiantes de la Biblia se concentraron en entender el significado de lo que sí había ocurrido. Los estudiantes de la Biblia fueron comprendiendo que la presencia de Cristo había empezado en 1914 y que ya vivían en los últimos días de este mundo. El video de la Sociedad Westover nos dice que los estudiantes de la Biblia fueron comprendiendo que la presencia de Cristo había empezado en 1914 y que ya vivían en los últimos días de este mundo. El problema es determinar por qué dice que los testigos de Jehová comprendieron que la presencia de Cristo había comenzado en el año de 1914. Bueno, se hace esa pregunta sencillamente porque en algunas publicaciones de la sociedad, precisamente voy a hablar de el libro Profecía, cuyo autor es Rutherford. Él escribió aquí en la página 72 lo siguiente: la prueba bíblica es al efecto de que la segunda presencia de Cristo comenzó en 1874. Lo que alega el libro es que los testigos de Jehová en aquella época pensaban que la presencia de Cristo había comenzado en el año 1874. Eso es lo que nos está diciendo precisamente esta publicación. Ahora bien, entonces, ¿no se dice que la presencia de Cristo comenzó en el año 1914? ¿Qué fue lo que sucedió? Se celebró otra asamblea en Cedar Point. En ella, Rutherford pronunció el que quizás sería su discurso más memorable. ¿Creen ustedes que el glorioso Rey ya empezó a reinar? ¡Sí! Entonces otra vez al campo. El mundo tiene que saber que Jehová es Dios y que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el día más importante. Miren, el Rey rige. Ustedes son sus agentes de publicidad. Por tanto, anuncien, anuncien, anuncien al Rey y su reino. Bueno, como pudieron observar, cuando Rutherford en la asamblea dice: ¿creen ustedes que el glorioso Rey ya empezó a reinar? El editor del video que acabamos de ver preguntó si era en 1914 o en 1874. ¿Por qué hace esa pregunta? Porque observó que en el libro Profecía y en las revistas, en las publicaciones de la Atalaya o de la Torre del Vigía, que así se conocía en aquel tiempo, se mencionaba 1874 como el año de la presencia de Cristo. Pero tienen que tener cuidado en cuanto a lo siguiente: los tiempos de los gentiles terminaron con la entronización de Jesucristo en 1914, y los estudiantes de la Biblia ya varias décadas antes estaban seguros de esto. Es cierto que ellos creían tempranamente que la presencia de Cristo había empezado desde 1874, pero también concluyeron que Cristo debía ser entronizado en 1914 como Rey. Entonces no pueden confundir los temas. Una cosa es la presencia de Cristo y otra cosa es el comienzo de su reinado al terminar los 7 tiempos, ya que en aquella época se separaban los temas con fechas diferentes. Sin embargo, hoy en día se cree que los últimos días, la presencia de Cristo y el entronamiento de Jesús fue en el año 1914. Ahora, ¿qué publicaciones nos confirman lo que yo estoy diciendo? Por ejemplo, en 1877, Russell
publicó con otro editor el libro Tres Mundos y la ciega de este mundo. En este se indicaba que el fin de los tiempos de los gentiles era en 1914 y sería precedido por un periodo de 40 años que se iniciaría con una ciega de 3 años y medio que empezaría en el año 1874 de la era común. Note que en esa publicación Russell hablaba de que los tiempos de los gentiles se terminaban en 1914, pero que empezaría una ciega inicial en el año 1874. Cuando C.T. Russell empezó a publicar la nueva revista La Torre del Vigía de Sion y El Heraldo de la Presencia de Cristo, esta proclamaba que la presencia de Cristo había empezado en 1874 y se esperaba que esta presencia invisible continuara hasta que terminaran los tiempos de los gentiles en el año de 1914. Por ello, en la asamblea de Cedar Point el 7 de septiembre de 1919, se puso en claro la posición de J.F. Rutherford al pronunciar el discurso La esperanza para la humanidad angustiada. En este señaló que los de la clase de las vírgenes discretas tuvieron la fe de que el reino del Hijo de Dios se había establecido en el cielo al fin de los tiempos de los gentiles en 1914 y rehusaban reconocer y adorar a sustituto alguno. No les convenía dar parte de su aceite espiritual y reducir la medida de su devoción al reino mesiánico de Dios. Es decir, que tenían bien claro que en el año de 1914 Jesús sería entronizado como rey. Lo que todavía no se tenía en claro era que no era en 1874 que comenzó la presencia de Cristo, porque eso era lo que ellos pensaban durante ese tiempo. Así que en 1943, desde ese año, el libro de la Sociedad Westover, La Verdad os hará libre, fijó el comienzo de la presencia de Cristo, no en 1874, sino en el año de 1914. Por esa razón, en su número del 15 de octubre de 1913, la Westover había dicho: según los mejores cálculos cronológicos que podemos hacer, es aproximadamente en este tiempo, bien en octubre de 1914 o después. Sin dogmatismo esperamos ciertos acontecimientos. Primero, que terminen los tiempos de los gentiles, la supremacía de los gentiles en el mundo. Y segundo, que se inicie el reinado del Mesías en el mundo. Estamos hablando de una revista de 1913. ¿Ve la diferencia? Russell escribió además lo siguiente en el número del 15 de mayo de 1911 de la edición en inglés de la Atalaya: nos sorprendió hallar tanta prueba de prosperidad por todos lados. Nuestros lectores saben que por algunos años hemos estado esperando que esta era cierre con un terrible tiempo de dificultades, y esperamos que se desate súbita y vigorosamente poco tiempo después de octubre de 1914, la fecha en que, hasta donde podemos entender por las Escrituras, expirarán los tiempos de los gentiles, el tiempo que se ha permitido a los gentiles para que dominen la tierra. Por lo tanto, el tiempo en que el reino del Mesías debe empezar a ejercer su poder. Entonces, ¿qué respuesta le vamos a dar aquí a quien editó el video? Sencillo, que ellos tenían bien claro que Jesús empezaría a reinar como rey en 1914. Lo que no se tenía claro era la presencia de Jesús cuando inició. Según pensaban, era en el año 1874, pero como se dijo anteriormente, se corrigió esta idea específicamente en el año de 1943 con el libro La Verdad os hará libre. Lo anterior demuestra que la Sociedad Westover no estaba mintiendo. A ver, y también quisiera hacer una aclaración sobre el término mentira. De acuerdo con el diccionario,
Mentira es expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. Fingir que se sabe algo teniendo en cuenta que usted conoce otra cosa diferente a ello. Mire, una mentira es cuando sencillamente usted sabe que una cosa es de esta manera y usted trata de encubrirla diciendo otra muy diferente. En esa época los testigos sencillamente pensaban, tenían la convicción de que Jesús, su presencia comenzó en el año de 1874. Ahora, el término error, de acuerdo con un diccionario, es inexactitud o equivocación al producir en la mente una idea sobre algo. Sí, ellos tuvieron un error, pero no, un error nunca es una mentira, son términos totalmente diferentes. Y además cito de lo que las palabras de Confucio. Él dijo: el hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor. La sociedad desde el año 1943 corrigió ese error. Se planteó y tuvo la valentía de hacerlo. Si usted analiza, hay muchas organizaciones religiosas que, a pesar de reconocer que están en un error, no cambian su filosofía o su doctrina sobre dicho tema. Ahora bien, ¿qué podemos decir sobre el pasado? Es decir, sobre la Biblia. En el tiempo de Jesús, los cristianos de ese tiempo también tuvieron sus errores en cuanto a doctrina. Ante la curiosidad de los apóstoles, en la que sería su última reunión con Jesús en la tierra, le preguntaron: Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Eso está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Al plantearle esta cuestión, demostraron que tenía dos ideas equivocadas. Primero, creían que el reino de Dios volvería a ejercerse mediante la nación de Israel. Y segundo, esperaban ese gobierno prometido que comenzara enseguida, pues emplearon la expresión en este tiempo. El estar equivocados o en dicho error, a pesar de que habían estado con Jesús durante tanto tiempo, demostró que los descalificaba como siervo de Dios. La respuesta es no. Bueno, espero que haya quedado claro este asunto y en la próxima seguiremos comentando sobre este video. Hasta luego.